Bueno, familia, estamos una vez más eh, en este espacio, en estas grabaciones que estamos haciendo. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de los textos difíciles del Brit Hadashah, una exégesis correcta para una sana defensa de nuestra fe. Hoy seguiremos con esta miniserie o este cursillo chiquitico al que yo he llamado Mata y Come. Hoy hablaré sobre Marcos capítulo 7. Hablaremos cuando nuestro Mesías, Yeshua, en el verso 19 dice, declarando así limpios todos los alimentos. Es un argumento muy utilizado para justificar que ya se puede comer de todo, ¿cierto? Vamos a mirarlo eh, desde una perspectiva judía. El conflicto que vivía Romanos 14, que se ve en Romanos 14, es un conflicto entre una comunidad eh, de pronto mixta, eh, entre judíos y gentiles, posiblemente entre una comunidad mayoritariamente gentil, eh, recién ingresados o recién iniciados en todo el tema de lo que es alimentarse kosher. Pero Marcos 7 es un entorno totalmente lleno de judíos y ya el conflicto es un poco más denso porque ya estamos hablando de una argumentación, de una retórica. Vamos a mirarlo desde una perspectiva judía. Voy a poner la presentación. Espero que este estudio que vamos a dar sea de bendición para todos ustedes. Entonces, Yeshua limpió todos los animales para ser consumidos en Marcos 7:19. Vamos a darle respuesta a esa pregunta. Lo primero que hay que establecer es eh, algo que se ve en Marcos capítulo 7, por todo el capítulo 7, y es el concepto de la tradición de los ancianos, de la tradición, aquí en esta camarita, tradición de los ancianos. Vemos ahí en el verso 3, la Nueva Biblia Viva dice, es que los judíos, sobre todo los fariseos, jamás comen, si primero no se lavan las manos, como lo requiere la tradición de los ancianos. Voy a leer el verso 1 y el verso 2 para tener el contexto. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Yeshua, porque ellos estaban validando a Yeshua, revisando porque él era un candidato a Mesías. Entonces, como era un candidato a Mesías, estaban determinando y validando si él efectivamente era ese candidato. Entonces él para donde iba siempre había un fariseo y un escriba, un erudito de la ley mirando, ¿cierto? Verso 2. Y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos. Igual dice aquí en la Reina Valera contemporánea. De modo que, si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Vamos a mirar esta parte. Normalmente nosotros pensamos que tradición de los ancianos es el Antiguo Testamento, o es la Torá, o es el Pentateuco. Pero para sorpresa de pronto de muchas de las personas, de muchos de nosotros, yo quedé muy sorprendido cuando lo encontré o lo vi, es que para un judío la tradición de los ancianos o lo que es la ley es algo mucho más grande, mucho más extenso. Para nosotros la ley es el Pentateuco, ¿cierto? Génesis, perdón, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Pero
Bueno, para otras personas es de pronto todo el Antiguo Testamento, toda la Tanaj, y pare de contar. Pero para un judío es la Torá, que ellos le llaman el Humash o los cinco, porque son obviamente cinco, pero nosotros le decimos Pentateuco, más toda la Tanaj, más otra literatura. Entonces la primera parte son la Minjá. La palabra Minjá significa costumbre. Podemos decir también una tradición. Cuando una costumbre es practicada por todo el pueblo y por un largo periodo de tiempo, esta se convierte en una obligación. Minja Israel Torah Jai. Una costumbre de Israel es Torah. Eso significa esa frase. Un ejemplo de una minja es el kipot o la kipa. Ya eso es una regulación establecida dentro de todo el pueblo de Israel. ¿Cómo se estableció esta? Obviamente tiene sus bases porque pues ningún sacerdote entraba sin cubrirse al templo. Bueno, hay una argumentación para eso. Pero de manera explícita en las escrituras uno no encuentra el tema de la kipa. Es una minja Israel Torahai. Como todo el mundo empezó a ponérselo y por un largo periodo entonces estableció como una costumbre que ya es mandamiento. Eso se ve también en muchos círculos religiosos. Hay algunos círculos religiosos cristianos, por ejemplo, muy ortodoxos, donde el hombre debe ir a la congregación de pantalón y la mujer debe ir de faldo, de vestido. Algunas son más liberales y no exigen eso, unas más conservadoras o son más ortodoxas y exigen eso. Hay algunas que de pronto no permiten ni siquiera un sorbo de licor, o sea, un sorbo de cerveza o un sorbo de vino. Son extremadamente radicales con eso y lo tienen establecido dentro de sus comunidades. Cuando el mandamiento dice no se embriaguen con vino, no dice que no tomen vino, porque si usted se sirve un plato de comida y se sirve una cerveza o se sirve una copa de vino, no hay ningún problema. Si usted le pregunta a un italiano, él con qué pasa su comida, él pasa todos sus alimentos con vino. Para ellos es raro una gaseosa o un jugo, ¿cierto? Entonces son cuestiones también de costumbres y cuestiones culturales. Otra, la halajá. La halajá es la jurisprudencia para la aplicabilidad, la praxis de los mispot toraicos dentro del marco sociocultural en el que se encuentra una persona o un grupo de personas. ¿Qué significa esto? Significa que tengo un mandamiento, Shabbat, y debo guardar Shabbat. ¿Y cómo se guarda? ¿Qué es descansar? ¿Qué es Shabbat? Eh, Lavar de pronto los platos que están sucios en el fregadero es trabajo o no es trabajo, se preguntará la gente. ¿Se puede o no se puede? Encender fuego. Ok, pero entonces prender el bombillo es encender fuego, ¿sí o no? Esas preguntas se las hace mucho el judío y ellos pues buscan establecer una serie de regulaciones. Y eso es a lo que se le llama la halajá. La halajá es dinámica y se adapta al entorno, a la comunidad, al tiempo, a la parte sociocultural en la que se esté moviendo en el momento tal cual. Esta halajá está dividida por Takanot y los Gesorot, la Gesará. Vamos a mirar esta parte. Entonces la Takaná viene de la palabra tikum, que es corregir o rectificar. Los takanot, que es el plural del takaná, son aquellas regulaciones establecidas por el cuerpo legislativo rabínico buscando como propósito remediar un vacío en la ley alágica a causa de los cambios en las realidades económicas, morales, socioculturales. Hace 100 años no teníamos el conflicto de las redes sociales. Entonces, hoy en día, los rabinos, el cuerpo, los jajamín, los sabios se sientan y socializan. Bueno, ¿cómo vamos a manejar el tema de las redes sociales? ¿Cómo se maneja el tema de las redes sociales en Shabbat? ¿Cómo vamos a manejar el asunto de las discusiones y las cuestiones que se presentan, por ejemplo, en Facebook? Y ellos se sientan y establecen una serie de regulaciones. Entonces, cuando alguien pregunta, Rap, ¿puedo utilizar Facebook en Shabbat?
ellos le van a decir según la halajá, sí o no, por esto, por esto, por esto y por esto. Y por eso esto es dinámico. Hace 100 años no tenían esas regulaciones, hoy sí tienen este tipo de regulaciones. Por eso hay, por ejemplo, unas comunidades que son más ortodoxas, las ultraortodoxas, las más fuertes, las más radicales, que por ejemplo no permiten el uso de smartphone dentro de la comunidad. Entonces nadie dentro de esa comunidad utiliza smartphones, son personas muy aisladas. Y establecieron eso pues bajo sus criterios, ¿cierto? Son criterios muy respetables y no vamos a entrar aquí a discutir si sí o si no. Lo que me interesa es mostrarles esta parte. Y el otro propósito es arreglar o corregir la halajá dado los constantes cambios del entorno. Cazar hace 2000 años es muy diferente a hacer una cacería hoy en día, ¿sí? La tecnología, las herramientas, bueno, hay un montón de cosas que varían. Entonces, acorde a eso, pues se van corrigiendo y se van haciendo las modificaciones pertinentes a la hora de hablar de algo que se llame, por ejemplo, el hacer una faena, ir, buscar un animal y una flecha y ¡pum! ¿Sí? Hoy en día, pues, se utilizan otro tipo de métodos o ya no se utilizan en algunos casos, ¿sí? La otra parte de la halajá es la Gesará, que son los Gesorot, que es el plural obviamente de Gesará, y son regulaciones rabínicas, pero se diferencian, perdón ahí el texto me equivoqué, de los Takanot en que su propósito es crear un círculo de protección para los misbot que se encuentran en la Torah de Moshe. Son mandamientos nuevos establecidos por el cuerpo judicial rabínico y se deben aplicar sin ningún cuestionamiento por parte del pueblo. ¿Cuál es el argumento para ello? Levítico 18:30. Haced un cerco de protección para salvaguardar mi cargo. Eso es lo que ellos determinan. Voy a poner un ejemplo. Digamos que es un ejemplo hipotético, es un ejemplo pues ficticio. Que las escrituras prohíben consumir manzanas verdes, por poner un ejemplo. Entonces yo empiezo a establecer una quesara en torno a ese mandamiento. Entonces, empiezo a establecer mandamientos haciendo un círculo de protección para uno no caer en la tentación de comer una manzana verde. Voy a poner ejemplos. Prohibido pasar por la zona de frutas en los mercadillos, porque de pronto usted tiene la tentación, ve una manzana verde, la coge y la puede comer. Prohibido sembrar todo tipo de árbol de manzana, porque de pronto usted siembra, el árbol crece, da fruto y usted ve esa manzana verde y de pronto usted entra en tentación. Eh, Prohibido todo tipo de alimento, todo tipo de ensalada que contenga fruta, porque como usted no sabe si hay de pronto picaron un poquito de manzana verde, entonces de pronto usted peque. Y se empiezan a establecer una serie de círculos, de círculos, de círculos, buscando proteger el mandamiento. Eso es la Gesara. Entonces, por ejemplo, para Shabbat existen un sinnúmero de regulaciones. ¿Buscando qué? Evitar que usted quebrante el mandamiento eh, de guardar el día de reposo. Perdón. Otros. Mide Rabanam. Mide Rabanam significa preceptos de los rabinos. A los 613 mitzvot de la Torah, el cuerpo judicial rabínico agregó 7 preceptos que no son considerados, que son considerados tan legales como los expuestos en la Torah de Moshe. Estos 7 preceptos los llamamos Sheba Mitzvot Mid Rabbanam, que significa los 7 preceptos de los rabinos. Y tienen el mismo nivel, dentro de la comunidad judía, tienen el mismo nivel como un mandamiento que está en el Pentateuco o en la Torah de Moshe. ¿Cuáles son estos 7? Encender velas en Shabbat y festividades. Decir las brajot, las bendiciones. Erub Yom Shabbat, que es la zona donde uno como judío se puede movilizar en Shabbat sin quebrantar Shabbat. La Netilat
Yadaim, que se lavaba las manos. Y hay que tener en cuenta este pequeño detalle para Marcos 7. El tema de la netilat, el tema de lavarse las manos de manera ceremonial es un concepto que para un judío es mandamiento, es visto como un mandamiento. Las líneas, muchas de las líneas del judaísmo se despiertan, o el judío despierta, lo primero que hace es ponerse su kipa, y él al lado de la cama tiene una ponchera con agua y una toallita y hace la verajá, hace la bendición y después se lava las manos y se seca la bendición ceremonial, ¿cierto? Eh, el quinto punto, la lectura de la Megilá de Esther. Encender las velas en Hanukkah y decir Halel en las fiestas, los salmos de alabanza del 113 al 118. ¿Qué dice realmente en ese verso? Ahí no dice ley por ningún lado, que la palabra podría ser, por ejemplo, nomos. Ahí realmente dice paradoxinton presbiteron, que es tradición de los ancianos o la doctrina de los ancianos o de las personas adultas, de las personas de edad. Aunque bueno, realmente viejo o anciano no necesariamente significa una persona de edad, significa una persona que tiene cierto grado de conocimiento, de respeto por su forma de ser, de actuar, de su testimonio, ¿sí? Pero no estamos viendo que dice Torah. ¿Y por qué tradición? Pues porque obviamente todo esto va surgiendo con el pasar de los años. Y eso que después con la era talmúdica hasta la era medieval se desarrolló mucha más literatura que es considerada Torá. Eh, los Midrashim, eh, el Shulchan Aruch, eh, todo el Talmud, que es una cosa gigantesca, ¿sí? Digamos que aquí vamos solamente tocando una partecita. Todo eso para un judío es ley, es Torah. Incluso cuando un judío le hable a usted, él puede estar diciendo Torah, no, que es que la Torah, y le puede estar citando, por ejemplo, el Talmud. Le puede estar citando la Gemara, le puede estar citando parte del Shulchan Aruch, y usted cree que le está citando la Torah de Moshe, cree que le está citando número, entonces usted empieza, pero es que eso no está en la Biblia, no, no, en la Biblia que uno utiliza no está, pero si usted va a los escritos de los sabios, ahí lo va a encontrar. Entonces hay que aprender que cuando un judío dice Torah, no necesariamente se está hablando, se está refiriendo al Pentateuco, a los 5 libros que escribió Moshe. Se está refiriendo a mucho más. Otro concepto que hay que trabajar es el tema de la pureza ritual. Marcos 7, verso 2. Y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Entonces, en el antiguo Medio Oriente existe un concepto llamado espacio sagrado o kedushá. Para crear este espacio se debe delimitar o cercar para crear una separación. O sea, se pone una cerca y se demuestra. O sea, de aquí para allá usted puede pasar, de aquí para acá, zona privada. Este concepto se ve reflejado mucho, está en toda parte de las escrituras. Por ejemplo, el pueblo en Sinaí, tenemos el monte Sinaí, el pueblo no podía subir al monte, solamente podía llegar hasta el límite de la base. Pero en un momento determinado, el Señor le dice a Moisés que suba con 70 hombres, más Nadán, más Abiú, más Aarón, y que subieran hasta cierta parte de la montaña. Pero Moisés sí subió más, o sea, se hace una delimitación. Ese mismo concepto lo podemos ver en el Beit HaMikdash, en el templo. Entonces, el lugar de sacrificios, el lugar Kadosh y el lugar Kadoshim, la Azara, Kadosh y Kadoshim. Vamos a mirar aquí en la siguiente presentación. Vemos de abajo hacia arriba, en sus pantallas hay una flecha azul. Eso es de este a oeste. A mano derecha suya en la pantalla debe darle el norte.
y a mano izquierda de su pantalla debe darle el sur. Usted tiene ese acceso en la línea en la que el sol sale y se esconde. Ese es el acceso que usted debe tener para ir al templo. Y ustedes ven que hay tres flechas rojas. Entonces, todos los israelitas, incluidos hombres y mujeres, pueden ir hasta el patio de las mujeres. Ya donde están las escalas, donde se paran los levitas a cantar, que son los 15 escalones de los Shir Ma'alot, hasta donde empieza la Zara, es donde y ahí está la puerta de Nicanor. Ahí, en esa parte es donde los levitas podían movilizarse. Ya en el Azará, que es el lugar de los sacrificios, ahí ya no podían entrar los levitas, mucho menos los israelitas, mucho menos las mujeres, ¿cierto? Bueno, mucho menos las mujeres y los hombres. Ahí solamente podían estar los sacerdotes en el lugar de sacrificio, donde se hacía el degüelle, donde ponían la sangre en el altar de bronce, donde ponían el fuego, las piezas de los animales. Y ellos podían estar en esa zona y entrar hasta el lugar santo, donde está la mesa de los panes, el altar de incienso, la menorá. Y solamente después del velo, al lugar santísimo, al lugar Kadoshim, podía entrar el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. Entonces vemos que está muy delimitado. Entre más nos acercamos a donde estaba el altar de la presencia, menos gente, menos gente, menos gente hasta llegar a uno. Entonces eso es muy marcado. ¿Cuáles son las condiciones? Ya usted lo puede validar. Usted puede detener el video y mirar los versos. Yo solamente voy a nombrarlos. Existen ciertos criterios para entrar en un espacio sagrado. Primero, estar en pacto de la Brit Milá. Una persona que no tiene Brit Milá no hace parte de Israel cuando era templo, ¿cierto? Era la señal de la ciudadanía de que usted era israelita. No estoy hablando de estos tiempos, estoy hablando del tiempo cuando había templo. Si usted no es ciudadano, si usted no es israelita, y la señal de un israelita en ese tiempo es que tenía que tener la Brit Milá, usted no pasa del soreo, usted no pasa de una parte en adelante. Si usted pasaba ese límite, usted podía morir. Había que hacer la tevilá para entrar al templo, siempre había que hacer una purificación. Los sacerdotes, y esta es una parte muy importante, que es a la que yo quiero retomar. Los sacerdotes siempre debían lavarse las manos antes de oficiar su servicio. Les voy a leer en Éxodo 30, ese sí se los quiero leer. Éxodo capítulo 30, verso 18 al 21. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo, entre el Mishkan de reunión y el altar, y en ella pondrás agua, para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies, para que no mueran. Ellos deberán lavarse con agua al entrar en el Mishkan y cuando se acerquen al altar para ministrar y quemar la ofrenda encendida en honor al Señor. Deberán lavarse las manos y los pies para que no mueran. Es un asunto muy delicado. Usted no quiere morir presentando el servicio, haciendo el servicio de los sacrificios. Primero te lava las manos y se lava los pies. Y los sacerdotes deben estar siempre descalzos. Dentro del templo, nadie usa sandalias. Siempre todo el mundo tenía que cubrirse. Por eso un judío siempre que ora se cubre y siempre ora con los pies descalzos. Porque ellos entienden o traen esta tradición y este espacio de Kedusha lo traen a sus vidas. Ahora, no, que es que eso es netamente del templo, no, porque eso tiene también otra fuente. Ejemplo, pongo dos ejemplos. Llega Josué y ve a un hombre con una espada envainada y él se va al encuentro de esta persona y le dice, ¿qué hubo? ¿Usted es de nuestros amigos, de nuestros aliados o eres de nuestros enemigos? Y llega este ser y le dice, Yehoshua, se llamaba ya en ese tiempo, yo soy el general del ejército celestial. Estás en un espacio de Kedushá. Quítate tus sandalias. Y inmediatamente el hombre entendió quién estaba al frente de él y se quitó las sandalias y lo adoró. Que ese espacio era un espacio de Kedushá, era un espacio separado, delimitado. Y él no podía estar calzado. Llega Moshe, ve una zarza arder, se quiere acercar y cuando ya va a acercarse mucho, de la zarza sale una voz y le dice, pare ahí,
mucho cuidado, quítate las sandalias, que en el lugar en el que estás es un espacio de Kedushá, por la presencia. Entonces el judío dice, si yo empiezo a orar, su presencia viene aquí y me visita, entonces se vuelve un espacio de Kedushá, me quito mis zapatos, ¿cierto? Cuando uno empieza a ver toda esta cosa cultural eh, y lo valida con las escrituras, cobra mucho sentido. Otro concepto, pero bueno, quiero que tengan claro el concepto de que, primero, Torah para un judío es mucho más que el Pentateuco. Segundo, para ellos el concepto de la pureza ritual es muy importante a razón del espacio sagrado, a razón del espacio de Kedushá, a razón de que en el templo había una serie de exigencias que había que cumplir. Una de las exigencias es que Aarón debía lavarse las manos y los pies siempre antes de empezar a oficiar su servicio. Si no, podía morir. Es un asunto serio. Ahora vamos al tema de la pureza moral. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente confunde pureza ritual con pureza moral. Mucha gente cree que estar puros ceremonialmente significa que usted está puro moralmente. Y eso es un error. Usted puede estar ceremonialmente apto para entrar al templo. Usted puede haber hecho su inmersión, puede tener la Brit Milá, la circuncisión, hizo su Tevilá con sus oraciones, entra descalzo, se pone su cobertura, respeta el espacio en el que usted se puede mover, usted sabe que de aquí para allá no va, entonces usted llega hasta ese límite, todo eso usted lo respeta y eso puede ser una pureza ritual que le permite movilizarse dentro de lo que se le es permitido según las escrituras, pero su corazón está totalmente lleno de pecado. Y usted puede ser una persona moralmente pura, apta, pero ceremonialmente no está apto para entrar al templo. Ejemplo, yo soy una persona que es un buen esposo, usted conoce una persona, hablemoslo en tercera persona, usted conoce una persona, un buen esposo, esposo de una sola mujer, excelente padre, una persona trabajadora, honesta, tiene un estándar moral muy alto, es todo un ejemplo a seguir. Pero la persona, eh, de pronto antes, digamos que él iba a ir a presentar un sacrificio o una ofrenda de paz al templo. Y un día antes, o el mismo día, por error tocó un cadáver. Esa persona, a pesar de que moralmente está bien, ritualmente no puede entrar al templo. ¿Significa que está en pecado? No, no significa eso. Significa que la persona no cumple con ciertos requisitos rituales establecidos por el Eterno en su templo. Eso no se lo inventó el judío, eso lo estableció el Eterno. Este tipo de regulaciones y de exigencias. Porque existe un protocolo. Todos los reinados tienen un protocolo. Si usted se va a presentar delante de un mandatario, llámelo rey, presidente, concejal, diputado, hay un protocolo que se debe seguir. Pues cuanto más para el rey del universo, ¿cierto? Entonces esta persona, según el ritual y el protocolo, no puede acercarse a presentar la ofrenda. Le toca esperar hasta mañana después de que caiga el sol y haga su baño ritual. Eso no lo hace un pecador, eso no lo hace una persona mala, no lo hace un mal esposo, no lo hace un mal padre, simplemente no está apto para presentarse delante de la presencia del Señor dentro del templo, dentro del protocolo que se estableció. ¿Sí? Vamos a mirar este tema de la pureza moral. Entonces es muy diferente. Una mujer puede ser una excelente mujer, excelente madre, excelente compañera de trabajo, excelente esposa, pero cuando la mujer entra en su ciclo menstrual, ritualmente está impura. Si quisiera presentarse delante en el tiempo cuando el templo estaba en pie, si quería ir al templo, primero tenía que esperar a que su ciclo menstrual parara, hacer un baño ritual y ahí sí podía ir. No la hace una mala mujer, no la hace una mala esposa, simplemente habían unas condiciones que no se estaban cumpliendo por el tema del espacio de Kedushá, por el tema de que allí moraba la presencia de Dios tangible. Y si una persona se acercaba de manera impura,
sin respetar los protocolos que el Eterno mismo estableció, él tenía que retirar su presencia, porque si no retira su presencia, su propio poder consumía a estas personas. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Dice, yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Hay que respetar un protocolo para que yo pueda permanecer aquí, porque yo soy muy santo y si no se respeta y se contamina el lugar, me toca retirarme, porque si no, fuego sale de mi ser y consume todo. ¿Sí? Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte? Ese monte se refiere al templo. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Cierto? El templo. El limpio de manos y puro de corazón. Entonces vamos a mirar este tema de cómo lo ritual se puede ver de una manera alegórica con lo moral. Entonces, eh, con la destrucción del templo, con las dispensaciones hacia diferentes naciones, Asiria, Babilonia, posteriormente se convierte en los persas, en los medos persas. Eh, ¿Qué hizo el pueblo israelita, pueblo judío? Tomó todo el ritual y las ceremonias del templo y las implementaron en su día a día para no perder su identidad. Porque ellos entendían que parte de este ritual tenía un significado muy profundo. ¿Sí? Y cuando te establece toda esta regulación e Israel empieza a retornar, a reconstruir el templo de manos de Yehoshua, de Esdras, de Nehemías, ¿sí? 70 años después del exilio babilónico, pues estas costumbres que fueron tomadas del templo y puestas en la vida cotidiana, no se perdieron. Aun cuando reconstruyen el templo, estas regulaciones del templo quedaron dentro del hogar. Entonces, el lavado de las manos antes de la comida es un ritual que fue tomado del templo, del lavado que tenía que realizar el sacerdote antes de oficiar. Entonces, en una apertura de Shabbat, por ejemplo, antes de tomar el pan, que en cierto sentido es esa ofrenda, pasada por fuego, pues yo me lavo las manos. Es un símbolo de lo que se hacía en el templo. Y eso no se perdió. Y muchas cosas se preservan al día de hoy, que son tomadas como referencia, tomadas del templo. Entonces, eh, ahí es donde se genera una confusión en nosotros. El pueblo judío la tiene clara. Nosotros somos los que nos tenemos un conflicto por desconocimiento a veces. En la Torah existe lo que se llama monoteísmo ético o la ética de la Torah. El código moral establecido por Hashem tiene que ver con nuestro prójimo, con el trato hacia nuestro prójimo, cuando se habla de la moral. ¿Sí? Ejemplo, si ves que tu enemigo está en una situación adversa porque su animal de carga está en el suelo, tú no lo vas a dejar desamparado, lo vas a ayudar a levantar el animal de carga para que él pueda seguir su camino. Eso es código moral. No codiciarás. Uno no le codicia cosas al Eterno, uno codicia cosas de su prójimo. Este código es aplicable a la vida diaria, exista o no exista templo, estemos o no estemos en Israel, y estemos o no estemos ritualmente puros. Ser un buen esposo no tiene nada que ver con la parte ritual, no tiene que ver con estar limpio ceremonialmente, no tiene que ver con que haya templo o no haya templo, ¿sí? No tiene que ver con si estoy en tierra de Israel o estoy en la dispersión, no tiene nada que ver. Ser un buen esposo, hay que ser un buen esposo, punto. Aquí en Israel, con templo o sin templo. Ese es el conflicto que se va generando. Porque mucha gente le presta más atención a estar ritualmente limpios que estar moralmente limpios. Hay gente que se preocupa más por cumplir de manera
o cumplir a cabalidad el ritual, se preocupan demasiado por eso, pero a la hora de manejar la ética no son tan exigentes como lo son con la parte ritualista. Y ahí es donde entra el conflicto entre, ¿sí? Y todo eso lo necesitamos para hablar de Marcos 7. Marcos capítulo 7, verso 8. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios, eso ya está hablando de la Torá, y la reemplazan con su propia tradición, la tradición de los ancianos. Vamos a mirar un poco eso, porque aquí no se trata, aquí en este estudio no me interesa atacar la tradición, para nada, me parece hermosa. Solamente quiero exponerles el conflicto que había entre estos maestros de la ley y Yeshua, y qué es lo que están realmente ellos discutiendo. El tema de comida, eso es lo que quiero que miremos, ¿cierto? Porque mucha gente utiliza Marcos 7 como un argumento para la comida y nos vamos a dar cuenta que no tiene que ver con comida. Marcos 7, Marcos capítulo 7, verso 2 y verso 5. Y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Verso 5. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaban a Yeshua, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Entonces ahí la palabra, aquí dice impuro, con manos impuras. En otras versiones dice con manos inmundas. Ahí en el griego la palabra es koinos, que significa común. Y eso nos recuerda Hechos capítulo 10, verso 14, donde dice, Señor, no voy a comer. Dice, no, Señor, porque nada ha entrado en mi boca, ni común ni inmundo. Ahí la palabra inmundo es acatartos y la palabra común es koinos. Y la comida común es aquella que es kosher, pero que de pronto el animal fue mal sacrificado, que de pronto el animal fue ofrecido a los dioses. Es un cordero, el cordero es kosher, lo permite las escrituras, lo permite Levíticos 11, pero lo sacrificaron a los ídolos, entonces se convierte en un animal común, genérico, ordinario. Es un asunto cultural, uno de pronto le cuesta mucho entenderlo, pero debemos percibir que la cultura difiere mucho la de nosotros de este tiempo a la del primer siglo. Entonces ahí la palabra no, en Marcos 7 no es acatartos. Acatartos digamos que es el equivalente semántico de lo que es la palabra impuro, un animal impuro, no permitido. Aquí en el griego no es acatartos, es koinos, es común, o sea, como yo tengo las manos, así lo percibían los judíos, como yo tengo las manos sucias, no de mugre, aunque también puede ser, eh, no he realizado el baño ritual de mis manos, la netilá, no he realizado la bendición, y primero el brazo, la mano izquierda, después la derecha, como no lo he hecho, todo lo que yo toque, yo toco esta moneda, al tocarla, deja de ser kosher. Si digamos fuera comida, esta monita representa el pedazo de pan. El pan es kosher, se puede comer. Pero como yo no hice el lavado de mis manos, entonces cuando yo la tomo este pedazo de pan, inmediatamente se vuelve común. No se puede consumir. Eso dice la tradición. ¿De dónde tomaron eso? De el templo. Entonces, para un judío del primer siglo, tomar un alimento kosher sin lavarse las manos significa que ese alimento no ha sido debidamente consagrado y eso lo invalida para ser consumido. Entonces, claro, cuando los judíos y los escribas ven eso, dicen, ¿cómo están comiendo pan común? Cuando un judío no come pan que haya sido contaminado, porque para ellos el no lavarse las manos es un concepto de contaminación, no es un concepto de contaminación física. Usted en las manos puede tener virus y bacterias. Y si coge este pedazo de pan sin lavarse lavado las manos y viene de la calle y tocó de todo, usted al comerse ese pan posiblemente se contamina en el sentido no moral ni ritual, sino realmente físicamente. O sea, puede adquirir un virus, una bacteria y lo puede enfermar.
puede terminar usted en el hospital. Pero para ellos era un concepto más que de salubridad o de asepsia, era un concepto ritualista, era un concepto espiritual. Entonces, Marcos capítulo 7, verso 3 y verso 4. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que, si no se lavan las manos, muchas veces no comen. Entonces, yo estoy en la calle, yo soy un judío muy ortodoxo y no me lavo las manos y no hay como lavarse las manos, no hay como hacer un lavado de manos ceremonial y me ofrecen pedazo de pan. No lo puedo comer. No lo comían porque no podían hacer el lavado ritual. Eso es lo que pasaba. Entonces, ahí en el verso 3 y verso 4, leo el 4. Cuando vuelven del mercado no comen sin antes no se lavan y conservan también muchas otras tradiciones como el lavado de los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Lo interesante aquí es la palabra aferrarse. En el verso 3, los fariseos y todos los judíos vienen aferrados a la tradición. ¿Qué significa la palabra aferrados? Ahí dice crateo, que es agarrar, sostener, mejor dicho, no, estar fiel a eso, mantenerse firme y retener. Para un fariseo el estilo de vida alágico es fundamental en su judaísmo para conservarse ritualmente puro. En ese tiempo es muy entendible, porque si ellos tenían que estar constantemente yendo al templo, ok, hay que cumplir unas funciones. El asunto se vuelve un poco álgido para nosotros cuando ya no hay templo. Entonces, ¿cuál es la razón de mantenerse ritualmente puro si no hay templo? Entonces, muchas veces en las congregaciones pasa que mezclan lo ritual con lo moral y dicen, si usted, una señora, si usted tiene su ciclo menstrual, no puede venir en Shabbat, no puede venir a la congregación, no se puede congregar con nosotros. La señora puede estar moralmente muchísimo más kosher que los líderes, pero como la señora tiene su unidad, entonces tiene su ciclo, entonces la rechazan porque consideran y mezclan lo ritual con lo moral. Eso es un error. Lo ritual es para el templo. Como no hay templo, todos en este momento estamos ceremonialmente impuros. Ceremonialmente, si en este momento aterrizara un templo de manera milagrosa sobre la esplanada, ahí en la ciudad vieja de Jerusalén, ninguno de nosotros podría entrar. Tendríamos que hacer primero un protocolo según las escrituras, ¿cierto? Entonces para un fariseo es muy importante eso, porque si ellos ritualmente están impuros, pues no podrían entrar. Ahora, el no lavarse las manos y tomar un pedazo de pan, eso no me hace a mí impuro para entrar al templo. Ya hay rituales y hay tradiciones que se llevan a unos niveles muy lejanos, ¿sí? Y ahí es donde Yeshua empezó a chocar con los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque, y ahí es donde él empieza a tocar un asunto y es el verso 6 y el verso 7. Yeshua le respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honres si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Entonces en el verso 7, que el conflicto era que estos fariseos tenían un estilo de vida alágico, pero carecían de la ética de la Torá. Muchos de estos estaban ritualmente limpios, puros. Se cuidaban a unos niveles muy exigentes. Pero de pronto Yeshua lo que quería mostrarles es que estos hombres que se veían por fuera muy kosher, por dentro moralmente no estaban tan kosher, no estaban tan permitidos para poder presentarse delante del Eterno. Y hay que tener en cuenta que muchas veces una tradición puede ir inclusive en contravía de un mandamiento, de una mitzvah, y ahí sí la situación se pone más compleja, porque eso es lo que hace Yeshua.
Yeshua saca un ejemplo argumentativo para mostrarles que ellos estaban en un error al exigir cosas por encima de las otras. Entonces, verso 9. También les dijo, qué bien invalidan ustedes el mandamiento del Eterno para mantener su propia tradición. Invalidan un mandamiento solo por estar aferrados a la tradición. Eso es muy serio. Porque, o sea, estamos hablando de judíos, ¿cierto? No estamos hablando de personas, no sé, de otras nacionalidades, personas nuevas de pronto en el tema del conocimiento del Dios de Israel, no. Estamos hablando de doctores de la ley, que lo conocen, que están en el primer siglo, que había templo, ¿cierto? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el argumento que Yeshua presenta. Y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, eso es lo que dice la Torah, que hay que honrar a papá y a mamá. Y si usted los deshonra o usted los maldice, debe morir de una manera irremisible. Verso 11. Pero ustedes dicen, basta que alguien diga al papá o a la mamá. Solo basta que usted le diga a su papá. eh, Todo aquello que lo que yo puedo ayudarte es un corbán, es una ofrenda para el templo. No puedo llevarte, no puedo ayudarte. Y con esto, ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es decir, es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido. Además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Entonces, usted puede tener una cantidad de dinero X y usted tiene dos opciones. O dice, esto es una ofrenda para el templo o voy a ayudar a mis papás. Pero si usted en el momento que diga, no, esto yo lo voy a llevar como un corbán al templo, usted ya no puede ayudar a sus papás. Entonces, yo por hacer algo muy bello, que es de pronto llevar mi ofrenda con un corazón agradecido al Eterno, a la vez estoy quebrantando un mandamiento de las Escrituras, como es el honrar a padre y madre, porque el contexto de ese honrar a padre y madre es un contexto de economía, de ayudarlos económicamente a mis padres, ¿sí? Entonces, papá, no tienes nada que comer, lo siento, no te puedo ayudar porque es que este dinero que tengo en este momento, yo ya lo declaré corbán para el templo, entonces lo siento, no te puedo ayudar, papi, mira qué vas a hacer, ¿cierto? Entonces, una parte tradicionalista, una tradición, me puede llevar inclusive a quebrantar un mitzvot, y eso es un error muy grave. Ahora, vamos a Mateo, porque la cosa pues tampoco se trata de minimizar, sino de poner todo en sus justas proporciones. Mateo 23 nos muestra una parte muy interesante de las mismas palabras de Yeshua, de boca de Yeshua. Dice, Mateo 23, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Ellos pagaban diezmo hasta de lo que ni se exigía que había que pagar diezmo. Hasta del comino, perdón, aún de la menta, que son unas maticas chiquiticas, hasta de eso diezmaban, de sus cosechas. Y soslayan lo más importante de la ley, que es la ética, que es la justicia, la misericordia y la fe. Ponen por encima aún este tipo de cosas para el templo, por encima de la ética. Lo que le está diciendo Yeshua es, venga, ustedes hacen muy bien una parte, pero la otra parte se la están olvidando. Después del punto, es muy interesante lo que él dice, es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. O sea, él está diciendo, usted siente ese deseo en su corazón de diezmar, aún la menta, aún el comino, hágalo, pero no olvide ayudar a la viuda, ayudar y no dejar desamparado al huérfano, ayudar al extranjero, al pobre, al necesitado. ¿De qué le sirve a usted ser una persona que es súper juiciosa con el diezmo, aún de las cosas más pequeñas, pero usted ve a un hermano suyo necesitado y no lo ayuda? O sea, hágalo uno, pero lo otro también lo debía hacer. Entonces, Yeshua no está descartando
en la tradición. Él no está descartando el hacer estas cosas de pronto en el tema específico del templo. Pero lo que les está diciendo es, se están olvidando de la ética de la Torá, y la ética de la Torá es muy importante. La ética de la Torah tiene que ver con el prójimo y estás descuidando al prójimo. Solamente estás pensando en tu relación con el Eterno. Estamos cumpliendo solamente la parte vertical, pero la parte horizontal se te está yendo por completo y hay que hacer la parte vertical, pero hay que hacer también la parte horizontal, porque es en doble vía el cumplimiento de la Torah. ¿Sí? Entonces, Marcos capítulo 7, verso 15. Dice así, nada que venga de afuera, inmediatamente los confronta, le dice, nada de lo que venga de afuera, este pedazo de pan viene de afuera, puede contaminar a nadie. O sea, este pan no me vuelve a mí una persona moralmente impura, ni me vuelve ritualmente impuro. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Y ya él está tocando, es un concepto ya no ritual, sino moral. Los fariseos están molestando a Yeshua por un asunto ritual y Yeshua los está confrontando por un tema moral. Lo que contamina a la persona no es lo que sale de ella. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y Yeshua entiende, así como toda la audiencia, que el lavado de las manos tiene que ver con la pureza ritual, pero para los sacerdotes. Digamos que lo vamos a implementar en nuestras vidas. Yo soy una persona que me lavo mucho las manos y me gusta hacer el tema del lavado de las manos. Es muy lindo, tiene un simbolismo demasiado hermoso. Pero, según la Torah, un pedazo de pan, si yo no me he lavado las manos, no lo hace común. Según la Torah. Entonces, lavarse las manos y hacer la veraja es un acto que muestra una actitud simbólica de espacio sagrado. Cuando usted está en la apertura Shabbat, usted dice Shalom Aleichem, Malachem Shalim, usted, bienvenidos a los ángeles. Usted está dando la bienvenida a la presencia del Eterno en su hogar. Todo lo que usted pone en esa mesa es muy simbólico, es muy lindo. Y para las próximas generaciones, para los hijos, los marca para bien, les enseña unos principios muy lindos desde la pedagogía, desde el simbolismo. ¿Cierto? Es muy lindo y no se debe descartar este tipo de cosas. Aquí mi intención no es decirles, descarte eso. No, nosotros, por ejemplo, aquí en nuestra casa nos gusta ser muy respetuosos de la tradición y muy respetuosos de esto porque todo tiene una razón de ser. El pan trenzado tiene una razón de ser, el mantel blanco tiene una razón de ser, el vino tiene una razón de ser, las luminarias tienen una razón de ser, las especies aromáticas, todo, y todo es tomado del templo. Entonces, en cierto sentido, cuando usted celebra estas cosas, usted le está enseñando, digamos, a su familia, le está enseñando el servicio al templo, le está enseñando unos principios que son bíblicos, que están en las escrituras. Pero, ¿de qué sirve todo esto? Hacerlo muy bonito y usted trata mal a su esposa, ¿sí? O usted trata mal a sus hijos, o usted nunca pasa tiempo de intimidad con su esposa, o usted es una persona que le roba a sus clientes, o es un timador. ¿De qué le sirve a usted hacer todas estas cosas rituales, hacer bien la bendición del talit y ponerse el talit como es, y no mezclar hilo, y usted se va a volver muy radical y se deja sus peyot? ¿De qué le sirve todo eso si usted por la noche llega y maltrata a su esposa y su esposa es una esposa triste? De nada le va a servir. Primero vamos a organizar esa parte, digo Manolo, mi gatito. Primero vamos a organizar la parte moral. Vamos a ser un buen esposo, una buena esposa, unos buenos hijos, unos buenos padres, personas honestas, personas que ayudan al necesitado, personas que ayudan al extranjero, a pensar en comunidad, a pensar en aquellas personas, en no robarles, ¿sí? En no dañarles. Y hágalo ritual, que es muy lindo y es muy simbólico. Pero qué pensaría la gente de afuera, de la calle, si el vecino, entonces usted
el vecino todos los días lo escucha como a usted, digamos que usted, padre, cabeza de hogar, le habla a los hombres, viene y todas las noches le grita a su esposa, pero el viernes en la noche está haciendo oraciones en hebreo y encendiendo una vela y usted invita a su vecino a una apertura de Shabbat y el vecino lo ve orando por su esposa. Entonces el vecino va a decir, ¿qué es tan raro? Este señor de lunes a jueves trata súper mal a su esposa y el viernes en la noche la trata súper bien, la abraza, la besa y hace una bendición por ella. No entiendo, ¿cierto? Entonces se genera un conflicto, que es el conflicto con el que quería confrontar Yeshua realmente a estas personas. Y hay cosas del templo que no se pueden tomar literales, porque son del templo. Y traerlas a la vida cotidiana puede ser muy bonitas, pero no sirve de nada. ¿De qué me sirve a mí mantenerme ritualmente puro si no hay templo? No hay razón. ¿Yo para qué hago un baño ritual y me preparo en todo el protocolo para entrar a ofrecer un corbán si no hay templo? Yo lo puedo hacer de manera simbólica, de manera personal. Por ejemplo, yo siempre me curo para orar. A mí me gusta orar descalzo porque entiendo el concepto de espacio sagrado, entiendo que la presencia está allí. El solo hecho de que yo esté con mis ojos cerrados y hablando con Él es un honor y un privilegio. Uno no se presenta delante del Rey de Reyes, delante del Creador de los cielos y de la tierra de cualquier manera. Por lo menos un protocolo mínimo de respeto. Pero de nada me sirve eso y yo hacer las oraciones de la Shaharit por la mañana si yo después vengo y trato mal a mi esposa. No sirve de nada. Hágalo uno sin dejar lo otro. ¿Ok? Sigamos. Lo kosher sigue siendo kosher. En Marcos capítulo 7 verso 19 dice, porque esto no entra en su corazón, sino en su vientre y al final va a parar en la letrina. ¿Qué está diciendo realmente Yeshua ahí? Es ese pan que se están comiendo los discípulos, ese pan entra a la boca y termina en la letrina. Y eso no contaminó a ninguno, porque este pan que es kosher sigue siendo kosher. Entonces, entramos a la famosa frase que dice, con esto Yeshua estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Eso es un paréntesis. Y eso es la opinión del autor. El texto no dice así, la narrativa no nos dice. Por eso no entra en su corazón, sino en su vientre y al final va a parar en la letrina. Por eso declaro todos los alimentos limpios. Así no dice. Realmente voy a leerlo sin el paréntesis. Voy a leer el verso 19 y el verso 20 y 21 quitando el paréntesis para que veamos la narrativa de Yeshua. Porque eso no entra en su corazón sino en su vientre y al final va a parar en la letrina. Lo que contamina es lo que sale de la persona. Porque dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios. Eso fue lo que dijo Yeshua delante de la audiencia. Ahora lo voy a leer con el comentario de la persona diciendo paréntesis, haciendo paréntesis. Por eso no entra en su corazón, sino en su vientre y al final va para la letrina. Paréntesis. Con esto Yeshua estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Aunque también decía, cierro paréntesis, lo que contamina es lo que sale de la persona y continúa la narrativa. Entonces, aquí en ningún momento Yeshua estaba diciendo que los alimentos eran limpios en cuanto a todo lo que se mueve. Lo que está interpretando el escritor del Evangelio de Marcos es que Yeshua está declarando que lo que es kosher sigue siendo kosher. Ese pan, porque el contexto es que los discípulos están comiendo pan, ese pan, si usted hace o no hace la verajá, sigue siendo kosher. El cordero es cordero kosher, se lave o no se lave usted las manos. Y lo más teso es que Yeshua viene y confronta a los fariseos porque él logró discernir lo que hay en sus corazones, las malas intenciones. Entonces le dice, lo que entra, este pan entra y se va a la letrina.
El problema es lo que hay en sus corazones, porque es que en sus corazones hay avaricia, hay codicia, hay inmoralidad sexual. Entonces Él los está confrontando con la moralidad, ¿sí? Entonces en ningún momento Yeshua está declarando el marrano kosher. No está declarando que los camarones se pueden comer. Él lo que está diciendo es que la comida kosher, eh, si entra él por la boca se va a la letrina. Porque él en ningún momento dijo que se permitía entonces comer de todo. Porque 40 años después está Kefa orando en una azotea y Yeshua le dice, el Señor le dice, levántate, mata y come. ¿Y qué hace Yeshua? ¿Qué hace Yeshua? ¿Qué hace Yeshua? ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace Kefa? Le dice, Señor, no, nada ha entrado. Ni común ni mundo. Entonces, ¿dónde estaba Pedro cuando supuestamente Yeshua declaró limpios todos los alimentos, incluido el cerdo, incluido el cocodrilo, el camello? ¿Dónde estaba Pedro? Si eso ya había pasado 40 años. 40 años después de que Yeshua ha declarado los alimentos limpios. ¿Dónde estaba entonces Pedro? Después de la muerte, resurrección y ascensión de Yeshua, Pedro seguía comiendo kosher. Seguía alimentándose según lo que determina Levíticos 11. Entonces, Marcos capítulo 7, del verso 20 a 23. Entonces, ¿qué quiere decir él aquí? Cuando les dice del corazón, es que salen las cosas malas, lo que realmente contamina, está hablando de la contaminación moral, de estar moralmente impuros. Salmo 24, 13 y 4 nos habla de presentarnos moralmente puros. ¿Por qué? Porque ¿qué dice realmente el salmista? El salmista en el capítulo 24 dice lo siguiente: solo quien tiene las manos limpias y el corazón puro, está hablando de qué, de la moral. Solo quien no invoca a los ídolos, ni hace juramentos a dioses falsos. ¿Es quién? Verso 3. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece presentarse delante del Señor? ¿Quién merece estar delante de su santuario? Entonces, así como el templo en Jerusalén no es un espacio sagrado, pues nuestro ser integral también es un espacio sagrado donde mora el Eterno. Moralmente debemos estar kosher. Ahora, en el Salmo 51, con esto termino, el Salmo 51, muchos lo conocemos, les voy a leer el verso 1. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí, por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Por qué él está haciendo esto? Porque él había cometido, él escribió este salmo arrepintiéndose por el adulterio que él había tenido con Betsabé. Entonces, hasta el verso 9, él confiesa su pecado. En el verso 16 y 17, el rey declara qué tipo de sacrificios él debe presentar. Verso 16, aún si yo te ofreciera sacrificios, eso no es lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias el corazón contrito y humillado. ¿De qué le sirve al salmista presentar unos sacrificios delante del Señor en el templo mientras que está cometiendo un acto de adulterio con la esposa de uno de sus hombres de confianza? Entonces, ¿qué hace David? Dice, a ti no te agrada, yo en estos momentos que voy a presentar un sacrificio si realmente moralmente estoy mal. ¿Sí? Y en el verso 18 y 19, él toca en el verso 18 un concepto de la reconstrucción de las murallas. Cuando Israel pecaba, los enemigos venían y sitiaban Jerusalén y destruían las murallas. Y parte cuando el pueblo se arrepentía, el Señor les daba la victoria, y parte de esa victoria era que ellos reconstruyeron otra vez Jerusalén y levantar las murallas, ¿cierto? O sea que levantar las murallas es un símbolo de arrepentimiento. Entonces, verso 18. Por tu bondad, trata bien nación, reconstruye las murallas de Jerusalén. Lo que está diciendo es: reconstrúyeme, me arrepiento de mi pecado, dame tu gracia y dame tu favor. Una vez usted se pone a cuentas con el Eterno y se arrepiente y busca hacer rectificación moral, ahí sí, verso 19 del Salmo 51, te agradarán entonces
Te agradarás entonces, perdón, con los sacrificios que mereces, con los holocaustos y las ofrendas del todo quemadas. Se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar. Entonces, ¿de qué sirve presentar un sacrificio kosher y yo estar totalmente, ritualmente limpio si mi corazón no está kosher, si mi corazón no está moralmente limpio? ¿Qué está diciéndole realmente Yeshua es a estas personas? Le está diciendo, vea, usted se está preocupando por los rituales y está olvidando lo moral. ¿De qué usted viene y condenan a los discípulos porque comen pan sin haberle hecho algo ritual, algo de la tradición que se tomó del templo? Pero ustedes en sus corazones tienen avaricia, codicia y moralidad sexual. Y así ustedes pretenden ir y presentar un sacrificio. Claro, hiciste la inmersión, tenés la Brit Milá, hicieron todo, pero cuando usted está presentando ese sacrificio, el Eterno está mirando lo que hay dentro de su corazón. Por eso en Oseas dice, me parece repugnante sus sacrificios. La grosura me da asco. Porque esa persona va, ya muy lindo, presenta su sacrificio, pero dentro de su corazón, es una persona totalmente mala. Entonces el Señor dice, no, 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 no. A mí me interesa realmente es que hagan las cosas bien. Traten bien a su prójimo. Sea una persona íntegra, obedezca mis mandamientos. Pórtese bien. Y ahí sí venga y traiga los sacrificios. Entonces familia, eh, Marcos 7 no tiene que ver con que Él declara limpio el marrano, declara limpio todos estos animales que hoy en día se comen que se consideran comida. Él lo que les estaba diciendo es que el hecho de que usted tome algo kosher sin estar tradicionalmente kosher, no sé si se puede decir, no invalida la comida kosher. Él no está hablando ahí de comida. Él está confrontando a los fariseos frente al tema de la pureza ritual versus la pureza moral. Entonces, familia, quiero darles las gracias. Eh, Espero que este video sea de bendición. Espero que este estudio pueda darle luz a ustedes, puedan entender realmente las escrituras desde su contexto. No olviden compartir este video, no olviden suscribirse si no se ha suscrito al canal. Y muchas gracias y muchas bendiciones.